Está con nosotros Guillermo Cherner, es director de Empleo y Trabajo Decente del Gobierno de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo andás, Guillermo? Hola, Juani, ¿cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, varias cosas para charlar con vos. En principio, bueno, vos asumiste hace un año y medio. El 11 de diciembre del 2019 con Emilio Jatón, cuando llegó a la municipalidad. Uno supone que en distintas áreas los lineamientos que se planteaban terminaron en otra cosa, buscándole la vuelta. Por lo que ya todos sabemos, ¿no? La situación de la pandemia. Bueno, particularmente nosotros veníamos trabajando en el mismo área, en la misma temática, en el gobierno de la provincia, con quien fuese el gobernador Miguel Lipschitz. Cuando nos convoca Emilio para sumarnos al municipio, es particularmente para seguir trabajando las temáticas vinculadas a las políticas de empleo y al trabajo decente, ¿no? a las condiciones de trabajo. Pero bueno, a los 2-3 meses llegó la pandemia al mundo y los planes o las previsiones que había para empezar el trabajo tuvieron que adaptarse a esas nuevas condiciones, ¿no? Imagino que además te cambió el mapa por completo, porque la situación de empleo ya venía complicada, digamos, en la República Argentina, con los últimos años de Mauricio Macri, donde había más desempleo, donde se estaba sufriendo mucho más. La pandemia profundizó todo eso, con lo cual tu mapa de laburo, digamos, de gestión, también tiene que haber cambiado de manera importante. Bueno, por un lado el cambio de escala, ¿no? En el gobierno de la provincia uno lleva adelante políticas que son por ahí más macroestructurales, son lineamientos que después se trabajan justamente en cada municipio y comuna para llegar a los destinatarios, y donde la provincia funciona quizás como un paraguas más general. Y en el municipio, bueno, uno es siempre la primera ventanilla, ¿no? Donde ya no es el presidente comunal o el intendente el que viene a generar las acciones necesarias para llevar adelante algún programa o alguna acción concreta, sino que es el propio vecino que está buscando empleo, que se quedó sin empleo. Ya en eso hay un gran cambio de escala. Y después, obviamente, arrastramos, podemos decir que tenemos dos crisis solapadas, ¿no? Una que arrastrábamos justamente de los últimos 2 o 3 años, que veníamos con una caída sostenida en cuanto a los niveles de actividad, y cuando llega la pandemia, bueno, todo eso se tornó exponencial, llegando casi a niveles de desempleo similares a lo que hubo en el año 2001, con la crisis del 2001, y que duraron por lo menos 2 años hasta empezar alguna reactivación que permita otra vez ver alguna luz al final del camino. Y hoy aún, los últimos números que tenemos para lo que es el Gran Santa Fe, que son interanualmente comparándolos con el primer trimestre del año pasado, nos habla de que para el primer trimestre todavía teníamos un 50% más de desempleo de los que había en el 2020, ¿no? Bueno, obviamente que después la cuestión empezó a reactivarse, las actividades volvieron a habilitarse, las empresas volvieron a demandar trabajadores que quizás habían quedado cesantes, pero los niveles son muy preocupantes. Claro. Ustedes que pueden laburar con capacitaciones, que pueden laburar con oficios, con asistencia, no podés laburar con la macroeconomía. O sea, ahí tenés un factor determinante para un área y para un municipio que quiere meterse en este tipo de cuestiones, que se hace imposible de manejarlo. ¿Qué viste en este último año, en tu campo de laburo, en todo esto, relacionado a lo que fue la pandemia y la situación macroeconómica? Podemos decir que hay 3 niveles de políticas de empleo. Uno que son estos que vos acabas de decir, las políticas de empleo en sentido amplio, ¿no? Las decisiones macroeconómicas, si se habilita mayor nivel de exportación o de importación, el tipo de cambio. Las decisiones económicas que generan que haya alguna dinámica más propia vinculada a la generación de empleo. En eso claramente los municipios tienen un rol bastante mínimo en cuanto a las decisiones de otros niveles de Estado. Pero bueno, después hay otros 2 niveles que son las cuestiones más generales o las cuestiones focalizadas. Cuestiones generales son, por ejemplo, la capacitación laboral. No puede pasar que en una ciudad haya necesidad de determinado tipo de empleo y no haya desempleo y no haya recursos formados para ingresar a ese empleo. Ahí los municipios tenemos un rol importante para accionar. Y las focalizadas, que son las que tienden a resolver algunos desequilibrios puntuales de poblaciones que por determinado motivo, de por sí es difícil conseguir un trabajo. Y hay poblaciones o hay segmentos de la población cuyas posibilidades son aún menores. Por ejemplo, aquellos que no tienen determinado nivel de formación educativa, mujeres jóvenes con hijos, personas con discapacidad.
Y bueno, ahí también obviamente el Estado está para apuntalar, apoyar, generar intermediaciones con el sector privado para incorporar. Y esas son las cosas que podemos hacer. Guillermo, trato de quedarme sobre lo que decías recién, sobre la articulación que debe tener el Estado para que, de alguna forma, las personas que viven en ese lugar puedan llegar a conseguir trabajo. Hace algunos días se conoció la noticia de que Toyota está buscando un determinado perfil de personas para emplear, pero que no consigue. No trascendió mucho de, digamos, qué es lo que buscaba específicamente. Y eso me llevó, alguna vez escuché a un secretario de Trabajo de una gestión de hace mucho tiempo, hablar de que en Santa Fe se sufrían muchos accidentes laborales, porque, por ejemplo, en la construcción se golpeaban las manos porque no sabían manejar las herramientas, básicamente. En Santa Fe, ¿en qué instancia estamos respecto de estos dos puntos que te planteo? Mira, está buenísima la pregunta, porque hablando por ahí con el empresario, el comerciante, el dueño de alguna industria acá en la ciudad, muchos te van a decir, no consigo trabajadores. Y vos decís, ¿pero cómo no conseguís trabajadores? Si hay un montón de gente. De por sí hay 22.000 personas que no tienen empleo y otras 24.000 que tienen, pero tienen alguna changa y quieren empleo. Bueno, no están capacitados. Estamos todavía en un nivel muy básico que nos falta todavía desarrollar cuestiones vinculadas a las habilidades más básicas para introducirse en el empleo. Respetar un horario, poder convivir dentro del mismo trabajo, si uno no va a asistir por determinado motivo, por enfermedad, por lo que sea, poder avisar, cosas que son básicas, mínimas. Ahí todavía tenemos mucho para trabajar, son cuestiones que para nosotros son muy naturales, que creemos que... Hay personas que ignoran estas pautas, esto estás diciendo. Claramente es una dificultad muy grande y que nosotros en eso trabajamos y trabajamos con cursos específicos, cursos de mediana duración, 2-3 meses de trabajo, que muchas veces terminan en poder enseñar a hacer un currículum vitae, enseñar a ir a asistir a una entrevista de trabajo, en qué condiciones hay que asistir a una entrevista de trabajo y una vez en el trabajo, cómo sostener esa dinámica del trabajo. Determinadas condiciones de vida que existen en la ciudad de Santa Fe y en Argentina, y eso es lo preocupante. Y cuando hablamos de algunas crisis estructurales, hablamos de quizás que hay familias enteras que hace ya 2 o 3 generaciones que no tiene nadie en su familia que haya tenido un empleo formal, un empleo registrado, estable, con protección social, estable, digamos. Bueno, claramente hay una cuestión que para nosotros es natural, porque conocimos a nuestros padres haciendo determinadas cosas, a nuestros hermanos haciendo determinadas cosas, o a nuestros entornos haciendo determinadas cosas, que hay que intervenir con un Estado y que hay que estar presente. Y ahí la necesidad de, fortalecer la instancia de las estaciones que están dentro de los barrios, por ejemplo, son dispositivos del municipio, que trabajan codo a codo con cada uno de los chicos para capacitar en este tipo de cosas. Por eso, eso es como lo básico y lo primario. Y quizás pueda ser sorpresivo, pero créeme que realmente es una problemática muy grande como para empezar a pensar en una inclusión laboral real. Sí lo es, realmente me resulta sorpresivo. Y después tiene obviamente la formación en oficio o en habilidades específicas, donde qué tipo de saber, con qué tipo de fortaleza vas a buscar un empleo, con qué tipo de recurso vas. Tendrás las cuestiones más básicas y uno dice, en determinado sector, como el de la construcción, hay determinados oficios que uno empieza como aprendiz y en el mismo trabajo se va capacitando. Pero hay otro que necesitas entrar sabiendo lo que vas a hacer, y eso no lo aprendes en la escuela primaria. En la mayoría de las escuelas secundarias, que no son escuelas de formación profesional, tampoco se enseña ese tipo, y obviamente al nivel terciario muchas veces no se accede. Ahí vas a encontrar claramente un vacío, porque si no tenés una formación y la querés ir a buscar al sector privado, un curso del más simple que vos puedas esperar, que sale miles de pesos por mes. Si no tenés trabajo, ¿cómo lo pagás? Si en tu familia no hay trabajo, ¿cómo lo pagás? Las universidades son gratuitas, me dirás, las tecnicaturas son gratuitas. Para eso muchas veces, para poder sostener esas cursadas, además de tener de por sí una formación académica previa, necesitas sostenerte con determinados gastos. Es un choque entre la estructura y lo urgente permanentemente. Permanentemente. Y ahí están los desequilibrios donde, hay políticas nacionales del Ministerio de Trabajo de Nación que intentan generar herramientas para que los municipios lleven adelante, traten de alguna manera de apuntalar y poder encontrar en el mercado de trabajo de cada una de las ciudades puntos de encuentro entre lo que se pide y lo que hay. Por eso es tan importante y a veces cuesta muchas veces hacer entender por qué las capacitaciones laborales son una necesidad concreta que los municipios tienen que llevar adelante.
porque no solamente se trata de generar empleo, sino de generar recursos capacitados para incluirse en ese Y empleo. de satisfacer una demanda. Exactamente. Bueno, además, claramente, cada vez que generamos una propuesta de capacitación, lamentablemente tenemos cupos limitados, hablamos a veces de un curso de 40 a 50 personas y tenemos centenares de preinscriptos. La producción nos deja acá datos de que hace poco tiempo brindaron capacitación para quienes deseen emprender una actividad como choferes de taxi. ¿Hay demanda en esto? Bueno, ahí claramente es un buen ejemplo, qué bueno que lo mencionen, porque un poco de lo que estábamos charlando tiene que ver con eso. Se nos acerca una cooperativa, la más grande de la ciudad, de radiotaxis, a la municipalidad y nos dice, no tenemos choferes de taxi. ¿Cómo no hay choferes de taxi? ¿Quién no le gustaría que no tiene empleo y poder, justamente, entrar al día siguiente y trabajar como chofer de taxi? Bueno, el problema es que para ser chofer de taxi necesitaba una licencia profesional. Es transporte público, claramente. Es transporte público. Una licencia profesional, para tener una licencia profesional necesitas tener primero una licencia de conducir normal, como la que tenemos los que manejamos auto en la ciudad, y después tenés que poder pagar esa licencia de conducir profesional, que con todos los trámites que hay que hacer sale más o menos 4.000 pesos. Que quizás para uno no sea mucho dinero, pero para gente que no tiene trabajo, tener esos 4.000 pesos es un techo, digo, y además, digo, tenés que tener esos 4.000 pesos, tenés que ir a rendir la licencia y después tenés que esperar a ver si conseguís el empleo. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos una capacitación con la Sociedad de Radiotaxi de Santa Fe, con el Sindicato de Taxis, convocando a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Quienes hacían esa capacitación podían acceder a un crédito de ADER, otra institución media de la ciudad de Santa Fe, la de la Agencia de Desarrollo, que le daban un crédito por 5.000 pesos con 2 meses de gracia a pagar sin interés en 10 meses. Es decir, una vez que la persona hizo el curso, Totalmente accede al crédito, saca la licencia, consigue trabajo y paga 500 pesos por mes más o menos con el trabajo que ya una vez lo tiene como chofer de taxi. Ese tipo de cosas no aparecen todo el tiempo, pero surge una iniciativa privada con un municipio, en este caso, dispuesto a resolver las trabas que hacían. Un estado particular. Bueno, es un buen ejemplo para aquellas empresas, para aquellos que necesitan gente capacitada, que están buscando personal, el poder acercarse a la municipalidad también. Por supuesto. Ese ejemplo está bueno, o sea, cómo sale de una necesidad por ahí de una empresa el curso de capacitación, el crédito y el beneficio para todos, ¿no? Que de alguna manera es... En este caso puntual fue algo armado ad hoc, a medida para esta, pero sin duda que si hay alguna empresa, un sector, una industria, de hecho lo hacemos permanentemente, que nos dice, che, no está viendo carniceros, necesitamos carniceros para nuestro supermercado. Bueno, hacemos un curso y no formamos, porque el sistema educativo formal tiene la dificultad que a veces es mucho más burocrático, necesitas generar las estructuras permanentes, entonces todos los años formás un número... No, pero además hay otras cuestiones que van más allá de las capacitaciones. Porque el tema económico, a ver, una persona que está buscando laburo capaz no tiene 4 lucas para gastar. No, ¿Cuál es? claramente. Bueno, facilitemos todas las herramientas posibles, encontremos todos los puntos posibles para que la situación sea favorable para todos. Con lo cual va mucho más allá de una capacitación. Estuvieron en este último tiempo de manera online, con varios cursos y diversas actividades. ¿Vuelven a la presencialidad? ¿Están un poco en eso también? Y queríamos volver a eso porque sí, el año pasado nos volcamos a la virtualidad, como hizo todo el mundo, digamos. No fue ninguna cuestión original nuestra, pero era lo que se podía hacer, y en el marco también donde vimos que entre esas cuestiones básicas por ahí nos sorprendíamos de que uno cree que están muy aprendidas y no están aprendidas, encontramos que había mucha necesidad de alfabetización digital, y que en general hay una brecha digital muy grande y una posibilidad muy grande de conseguir trabajos que tienen que ver con utilizar dispositivos electrónicos. Cuestiones básicas, digo, decimos alfabetización digital al usar los programas básicos de redacción y redes sociales, porque ahora, digo, que me parece además una gran iniciativa, se van a formar programadores justamente también a nivel nacional en vinculación con el sector privado, porque hay una real posibilidad de inserción en el sector. Pero veíamos que cosas mucho más básicas también había una necesidad y no había formación, que tiene que ver con comercio electrónico, manejo de administración de redes sociales,
Y bueno, en eso el año pasado trabajamos y profundizamos mucho, aprovechando de alguna manera la imposibilidad de hacer otros cursos presenciales, ese tipo de capacitaciones, y realmente obviamente la respuesta fue buena y fue muy grande. Sí. No sé si terminaste con este tema. No, una más que quería Dale. preguntarte, economía del conocimiento. Eso. El mundo habla y va hacia la economía del conocimiento, y Argentina tiene una particularidad muy impresionante respecto a cómo se abre el mercado internacional también. Santa Fe, en algún momento, varios emprendedores, distintos sectores hablaron de la posibilidad de pensar una Santa Fe como un polo de economía del conocimiento. ¿Qué tan lejos estamos Me parece de como, trabajar ese camino? como ciencia ficción, y no, Sí, no sí, lo es no. para nada. De hecho, ya que estamos recordando un poco los años anteriores, sobre el final de la gestión, el ingeniero Lipschitz había presentado un proyecto de distrito de la innovación en la ciudad de Santa Fe. En una ciudad que tenemos 3 universidades, casi 20.000 estudiantes y una capacidad técnica muy grande, sobre el único sector, te diría, uno de los pocos sectores que hoy tiene la demanda insatisfecha, que es el sector justamente de las industrias TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y todo aquel que empieza, no a recibirse, a estudiar carreras vinculadas al software, a la informática, no solamente tiene una excelente posibilidad de incluirse laboralmente, sino con los mejores salarios del mercado y muchas veces para el exterior. Entonces, claramente la posibilidad de que los argentinos, ni hablar los santafesinos, podamos hacer hincapié en la generación de capacidad humana para trabajar en ese sector nos permite además exportar empleo, ¿no? Claro. A las empresas a las empresas internacionales les sale mucho más económico contratar un trabajador argentino que un trabajador en Estados Unidos o en Europa, con capacidades que nada tenemos para enviarle porque realmente sabemos que lo que podemos hacer. Y además tenés también claramente lo que empieza a darse ahora, ya no una necesidad de un estudio universitario, una ingeniería, lenguajes básicos de programación, recontra demandados. Empresas como Mercado Libre, que arrancaron quizás en Capital Federal, que después se instalaron en Santa Fe y que van ingresando a la ciudad hasta agotar los mercados. Llega un momento que no consiguen más trabajadores. Creo que Santa Fe ahí tiene un gran potencial y por eso es importantísimo generar las condiciones para que los empleos lleguen. A veces no solamente se trata de generar las condiciones para que lleguen las empresas, sino que generar las condiciones para que podamos darle respuesta a eso. Guillermo, ¿hay alguna estadística o algún número que marque cuántos pibes y pibas están trabajando en Santa Fe? ¿Trabajo infantil específicamente? Bueno, primero para encuadrar el trabajo infantil es importante destacar una de sus características, que es justamente la invisibilización que tiene el trabajo infantil. No está registrado porque es un... y la ilegalidad, por más que suene obvio. Porque está prohibido, digamos. Se puede hacer una gran división en el trabajo infantil entre el trabajo infantil urbano y el rural. El rural es mucho más visible, si se quiere decir de alguna manera, porque tiene que ver ya con la explotación muchas veces de los niños y adolescentes, que se dan en lugares en general donde hay cosecha intensiva, entonces se requiere en determinada estacionalidad una gran cantidad de mano de obra, y ahí, bueno, los niños obviamente son un recurso y son un recurso barato, y además tienen la mano chiquita, entonces dañan menos la fruta, o la cosecha de determinadas características. Y tenemos en general lo que sucede en las ciudades, donde el trabajo infantil tiene otras características, que es mucho más de supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Son las familias en situación muchas veces de mendicidad, de indigencia, que hacen tareas laborales vinculadas a esto que decía antes, a la subsistencia, ¿no? Limpiar un parabrisas, vender cosas en la calle, etcétera, etcétera. No hay estadísticas específicas para la ciudad de Santa Fe, sí hay estimaciones, y en general se habla de cantidad de horas que los chicos trabajan y en qué situaciones trabajan. En Argentina tenemos más o menos que 1 de cada 10 chicos cumple tareas laborales, muchas veces vinculadas a el 30% a cuestiones rurales, el 70% a cuestiones urbanas. Cuestiones urbanas, pero además en tareas de cuidado, que muchas veces no se visibiliza eso también. ¿Por qué? Porque la mamá sale a trabajar o sale por determinada cuestión de la casa, que tiene que ver muchas veces también con tareas de subsistencia. Son los hermanos o las hermanitas, porque generalmente además
una tarea que recae en las mujeres, son las hermanitas las que se quedan al resguardo de los hermanos más chicos. ¿Qué genera eso? Que en general los chicos no estén lo suficientemente cuidados que deberían estar, pero las chicas o chicos que se quedan cuidando a sus hermanos menores pierden la escolaridad, condenándose nuevamente a un futuro de pobreza, indigencia y quizás a repetir el círculo vicioso en lo cual eso se generó. Nosotros hacemos mucho hincapié, venimos siempre haciendo mucho hincapié como Frente Progresista en un eslogan que a veces suena trillado, pero que es nada más real para la vida de los chicos, que es que para tener una vida buena de grande, para tener un buen trabajo de grande, hay que tener la posibilidad que de chico no trabajar. Poder ir a la escuela, poder terminar, poder adquirir los recursos necesarios para poder el día de mañana conseguir un empleo bueno y romper ese círculo vicioso. Ahora, 10% de los pibes en Argentina es como... Es mucho. Es tremendo, es dramático. Hay determinados lugares donde se puede identificar concretamente, digo, y uno sabe que en las cosechas en Misiones, en la yerba mate, el 60% de la yerba mate que se extrae, la extrae en manos de chicos o de chicas. O sea, cuando tomamos mate sepamos eso también. Y que, bueno, eso ya forma parte muchas veces de cuestiones naturales que no se ven como un problema. Sin embargo, bueno, vemos como en determinados lugares cuando eso no se resuelve, la reproducción de la pobreza se sigue dando, ¿no? Hay una decisión seria a nivel mundial de poder eliminar el trabajo infantil. De hecho, este es el año internacional en la lucha contra el trabajo infantil a nivel mundial. El trabajo infantil vino descendiendo desde hace más de 30 años en todo el mundo. Recordemos que históricamente los chicos trabajaban en las fábricas, ¿no? Sí, claro. Todo eso de alguna manera fue desapareciendo. Sigue habiendo un nivel de trabajo infantil muy grande y más de 150 millones de chicos en todo el mundo trabajan, y es un objetivo de la humanidad que se ha puesto, eliminar el trabajo infantil. Y no hablamos porque a veces siempre aparece el que dice, no, pero yo cuando era chico ayudaba a mi abuelo. Y me dignificaba y todo ese tipo de cosas. Ya, digo, no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de cuando... El parámetro cultural también ha cambiado un montón en ese sentido. Muchísimo ha cambiado. Pero bueno, digo, el problema no es ayudar en la casa, colaborar o ser responsable, sino que cuando eso te evita ir a la escuela, cuando eso te deja en condiciones de explotación porque alguien te corta la infancia. No jugás, no vas a la escuela, tenés actividades que tienen que ver con actividades de adulto y no de chico. El futuro de ese niño, de esa niña, es muy claro que va a ser repetir quizás la situación de pobreza de sus padres. Eso no son palabras de café, sino que estadísticamente está probado. Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, como siempre.